buenas noches a todos los presentes. Ya se están sumando, veo, a la sala a todos los participantes. Les agradezco por sus palabras de agradecimiento, porque pueden todos observar de que efectivamente están participando y están aprendiendo, que es el objetivo de este diplomado, ¿no? Observo algunas personas ya conocidos de otros cursos, de otros diplomados, algunos colegas muy reconocidos a nivel nacional también por sus conferencias y exposiciones que están participando, y les agradezco también por su participación. En primer lugar, pues, para comentarles respecto de los foros, efectivamente tenemos un alto porcentaje, por lo menos más del 90% de los participantes vienen fielmente cumpliendo con los foros encargados. Entonces, eso me parece un promedio muy bueno, a comparación de otros cursos que están todos cumpliendo en su mayoría, y los que están pendientes seguramente que lo van a regularizar en los próximos días, pero ya son muy pocos los que están pendientes de presentar su foro. En segundo lugar, es importante hacer un comentario que me ha solicitado colega respecto de la nueva ley que le otorga facultades de auditoría y peritaje a los licenciados en administración, ¿no? Tengo muy buenos amigos que se dedican a la administración, tienen estudios de pregrado en administración, y bueno, muy bien por ellos, por haberse capacitado, haberse especializado, porque yo sé que muchos de ellos trabajan en los órganos de control institucional de diferentes entidades públicas y privadas. Sin embargo, es un tema que a mí me preocupa mucho por diferentes factores. En primer lugar, me preocupa, creo que sería importante que algunos participen de repente vía chat, con algunos comentarios antes de ya entrar de plano al tema que nos trae esta noche para continuar con el diplomado. Y la próxima semana tenemos la última sesión con la casuística esperada por todos. Nos dedicaremos exclusivamente a la casuística para ver algunos casos reales de peritajes contables anticorrupción. Bien, y luego ya continuará el colega abogado que se desempeña como juez en la Corte de Justicia de Cajamarca. Entonces, en principio, uno de los principales factores que me preocupan de esta nueva ley que otorga facultades a los licenciados en administración, no por menospreciar en ningún momento a los colegas licenciados en administración, pero vamos al hecho de la disciplina de la administración como una carrera de pregrado. Los estudios de pregrado tienen un perfil, tienen un currículo profesional, tienen un currículo de estudios que, bueno, por la autonomía de las universidades en el Perú, tienen un currículum diversificado, un currículum variado, un currículo que no está estandarizado por la autonomía que tienen efectivamente las universidades a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. En este sentido, no encontraremos un plan de estudios y un currículo de estudios exactamente igual en todas las universidades en el Perú para los licenciados en administración, como tampoco ocurre para la carrera de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay algunas universidades que titulan como contador público con mención en auditoría, por ejemplo, con mención en finanzas. Es decir, existen ciertas características que varían. Pero el fondo de la contabilidad pues no varía, ¿no? El fondo de la contabilidad sigue siendo el mismo. Entonces, a mí me preocupa esta ley porque no se le pueden otorgar facultades a una profesión que no han sido dadas dichas facultades por las universidades. Es la universidad la que determina cuál va a ser el perfil del profesional. Y este perfil del profesional se desprende del currículo de estudios. Es imposible que se emita una ley que no se desprenda de nada, ¿verdad? Si no, mañana pues todos los títulos profesionales van a desprenderse de una ley y no del currículo de estudios de la universidad que lo prepara al licenciado en administración o al contador público para que cumpla un perfil y se desempeñe en las diferentes áreas de la especialidad de la contabilidad.
Es en ese sentido que a mí me preocupa esta facultad que se otorga, para desempeñarse en auditoría y en peritaje. ¿Por qué me preocupa? En principio me preocupa porque ¿cómo se puede desempeñar el licenciado en administración aunque esté camuflada su labor y que diga auditorías administrativas y peritajes administrativos? Y digo que está camuflado por una sencilla razón, que el contador público toda la vida ha desarrollado auditorías administrativas. ¿Por qué? Porque las auditorías de la Contraloría General de la República son administrativas, no son auditorías que tengan uso penal, por ejemplo. Las auditorías de la Contraloría son administrativas. Con un informe de auditoría se puede aperturar un proceso administrativo disciplinario, se puede sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores en las entidades públicas. Con un informe de auditoría se podría también aperturar una investigación en las fiscalías anticorrupción, pero no serviría como medio de prueba para de esta manera poder utilizarlo en un juicio, sino que ahí es donde ya entra a tallar el contador público con la especialidad de perito contable. Entonces, ¿por qué digo que el contador público ya se ha dedicado de toda la vida a desarrollar auditorías administrativas y que por lo tanto no es competencia del licenciado en administración? Porque el contador público en principio tiene una formación de pregrado por el currículo de estudios general que está preparado en temas contables, en temas financieros, en temas matemáticos, en temas de administración. Llevamos varios cursos de administración, ¿verdad? En temas de economía, entre otros, ¿verdad? Estadística, por ejemplo. Es decir, tenemos un currículo de estudios muy diversificado a diferencia de otras profesiones. Por eso tenemos nosotros, colegas, la suerte de haber estudiado contabilidad, porque tenemos una carrera profesional bien multidisciplinaria con respecto a los cursos que hemos desempeñado. Podemos gerenciar las organizaciones, por ejemplo, porque es parte de nuestro currículo de estudios. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos, por ejemplo, cursos de administración, ¿ya? Y si es que el contador público va a hacer una auditoría, el contador necesita no solamente los documentos contables, sino que también necesita de los documentos administrativos. Es por ese motivo que nosotros llevamos los cursos de administración. En un curso de pregrado, donde nosotros estudiamos un curso de administración 1, por ejemplo, y nos enseñan, perdón, a evaluar el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, que ahora se denominan manuales de operaciones. Entonces, estos documentos de gestión nosotros los estudiamos en nuestros estudios de pregrado. ¿Y por qué los estudiamos? Porque el perfil nos señala de que nosotros vamos a desarrollar auditorías administrativas. Entonces, estas auditorías que son administrativas, ¿en qué consisten? Que nosotros evaluamos documentos contables, instrumentos financieros, documentos administrativos, hacemos todo un proceso de evaluación administrativa y a qué llega la conclusión en un informe de auditoría, por citar primero los informes de auditoría, luego los informes periciales. Entonces, ¿en qué concluye hoy en día un informe de auditoría de cumplimiento, por ejemplo, de la Contraloría General de la República? Concluye en determinar el monto cuantitativo del perjuicio económico. Es decir, que un contador público especializado en auditoría no podría determinar el monto del perjuicio económico si previamente no ha evaluado los documentos contables administrativos. A eso yo señalo de que el perito contable, el auditor gubernamental en la Contraloría, tiene esa diversidad de especializaciones en los estudios de progrado, porque para poder en un informe de auditoría determinar el monto del perjuicio económico, necesita evaluar tanto documentos contables como administrativos. Entonces, yo señalo, digamos, ahora ya tenemos claro
que el contador público, como auditor, digamos, de la Contraloría General de la República, emite sus informes de auditoría luego de una revisión contable y administrativa. Evalúa la documentación administrativa, evalúa la documentación contable, evalúa inclusive el marco legal contable, el marco legal administrativo y llega a sus conclusiones a la determinación de un perjuicio económico, porque tiene esa capacidad, porque ha estudiado tanto contabilidad como administración, hemos llevado inclusive cursos de derecho, ¿verdad? Entonces, vamos ahora al plano de licenciado en administración. Obviamente que sí puede hacer un seguimiento de los documentos de gestión administrativos, pero cuando tenga que determinar el monto del perjuicio económico en una auditoría gubernamental para la Contraloría, debe hacer cálculos, debe hacer evaluaciones matemáticas, que es competencia plenamente del contador público, porque el contador tiene una formación de contabilidad, de finanzas, de derecho y una formación administrativa también. Pero sin embargo, vamos al campo de la administración y son muy limitados. En este sentido, ellos pueden hacer una evaluación de los documentos de gestión administrativa, pero cómo llegan al monto del perjuicio económico para calcular penalidades, para calcular intereses, es decir, los documentos, la capacitación o la preparación contable, que es competencia plenamente del contador público, no puede ser de esa manera usurpada por el campo de la administración. Es por ese motivo que yo no estoy conforme con esa aprobación de esta nueva ley que le otorga las facultades para emitir opinión respecto de auditorías y de peritajes. En el campo del peritaje, entonces, es imposible que esta ley señale que el licenciado en administración pueda hacer auditorías administrativas, porque las auditorías ya son administrativas, pero llevan a la determinación de un perjuicio económico, de un monto, de cálculos, de procedimientos matemáticos, para lo cual el licenciado en administración no tiene la formación de pregrado que corresponde y que sí la tiene el contador público. Ahora, en el campo del peritaje contable, sucede algo similar, y es que también en el campo del peritaje hay que evaluar tanto documentos contables como documentos administrativos, pero en conclusión el peritaje contable determina si hubo o no hubo perjuicio económico, y ese perjuicio económico tiene que ser cuantificable. Si no es cuantificable, entonces no puedo decir que hay perjuicio económico. En consecuencia, como un licenciado de administración va a hacer un peritaje, por más que le pongan entre comillas la denominación de administrativo, si va a tener que necesaria y obligatoriamente concluir en su supuesto informe de peritaje administrativo en la determinación del monto del perjuicio económico. Entonces, no encaja, no tiene la doctrina, la ley para poder emitir una opinión de esa naturaleza. Esa es mi opinión, colega, sobre la cual el Comité Nacional, el Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable, que tengo el honor de presidir, el día de mañana está emitiendo un pronunciamiento que me han solicitado para pronunciarme efectivamente sobre esta ley. Me informan que el señor decano Rogelio ya se encuentra en la sala. Doy pase, colega. ¿Cómo están con todos? No sé si me escuchan, por favor. Sí, lo escuchamos, claro. Sí, lo escuchamos. Adelante, Ok, Rogelio, buenas noches. bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos los participantes. Colega Alexis, buenas noches. Bueno, sí, el día lunes hemos tomado conocimiento de esa ley 30060, que bueno, lo que está haciendo, entre otras cosas, es un poquito ordenar a la profesión de la administración, hacer que para ejercer la profesión de administrador, bueno, sean colegiados y estén habilitados tal como lo habíamos logrado nosotros los contadores hace mucho tiempo. Pero lo que está prácticamente un poquito incomodando a la profesión contable es lo que estaba explicando el colega Alexis. Por otro lado, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el pronunciamiento que había hecho
bueno, un comité supuestamente de contabilidad y finanzas, en el sentido que también un poco estaba criticando el accionar de la Junta y le estaba dando algunos calificativos. En primer lugar, colegas, todos los que están presentes en la sala, hasta el día de hoy no se ha pronunciado ni un solo colegio regional o departamental del Colegio de Contadores. El único pronunciamiento que ha habido, medio apresurado, es el de el comité, como les digo, Comité de Contabilidad y Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Tampoco sabemos si es del Colegio de Contadores Públicos que preside la señora Rosario Ugarte o el otro colegio que está a cargo de la colega Guillermina. El mismo día, lunes, nosotros a través de la Junta hemos generado documentos solicitando pues una opinión, porque el pronunciamiento que tenemos que sacar, en todo caso nosotros como Junta, debe ser en base pues a opiniones bastante técnicas. En lugar, hemos pedido al asesor legal de la Junta para que lo revise desde el punto de vista legal esa ley. Luego hemos conversado con el presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, el colega Jorge Velasco, y también hemos ya solicitado la opinión técnica tanto del Comité Técnico Nacional de Peritos como del Comité Técnico Nacional de Auditoría. Y entonces estamos a la espera precisamente de esos dos informes que darían lugar pues a que la Junta emita ya un pronunciamiento que previamente, bueno, ha sido consensuado o ha sido ya recibido de precisamente de los comités que tienen que ver con este atropello que está causando esta ley 30060, ¿no? Este sábado también nosotros como Junta hemos convocado asamblea y ahí vamos a estar todos los decanos que pertenecen a la Junta de Decanos. Bueno, están casi todos los colegios departamentales, a excepción de Lima y de Lambayeque. Y entonces ahí ya con los informes de ambos comités técnicos nacionales, nosotros estaremos ya en condiciones como Junta de emitir un pronunciamiento de acuerdo a lo que están observando muchos colegas. Durante toda la semana me han llamado muchos colegas y lo que yo les he pedido es que antes de revisar el pronunciamiento, revisemos la ley, tal como ustedes lo están haciendo acá, partiendo de revisar la norma legal para nosotros poder emitir una opinión. Y eso es lo que está haciendo la Junta en estos momentos, ¿no? No como lo que dice ese pronunciamiento que somos generadores de división o que somos un ente netamente burocrático, ¿no? Que eso, bueno, rechazamos definitivamente y de acuerdo al documento que ha circulado por redes, por último, no desconocemos quiénes son las personas que están detrás de ese pronunciamiento, no tiene firmas, no tiene nada, solo un membrete y algunos nombres de algunos colegas, ¿no? Eso está haciendo, colegas, yo estoy acá para informar y yo creo que, bueno, con lo que ha adelantado el colega Alexis el día de hoy, lo escuché casi en la parte final, él ya va a remitir su informe y bueno, y eso es lo que se va a tener en cuenta. Como dice el dicho, pues, zapatero a tu zapato, y acá los que tienen que pronunciarse o informarnos precisamente son los especialistas en lo que estamos siendo prácticamente vulnerados, ¿no? Peritaje y auditoría, considerando de que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en este año se ha elegido los comités técnicos nacionales, pero sobre la base de las competencias que deben de tener cada colega para poder integrar los comités técnicos nacionales. Y es así que tenemos pues a especialistas en cada uno de los comités, especialistas a nivel nacional, ¿no? Como ya se ha dicho también,
más del 90% son de los colegios departamentales, los que están integrando por esta gestión los comités técnicos nacionales. Así que vamos a pronunciarnos de todas maneras, pero no nos estamos apresurando en hacerlo, sino queremos hacerlo con fundamentos y estamos esperando que los especialistas precisamente nos alcancen sus informes para luego hacer el pronunciamiento que la Junta tenga que hacerlo, ¿no? Esa es lo que tenía que informarles el día de hoy, colegas, al respecto de la ley 30060. Gracias. Ok, colega, muchas gracias. Buenas noches. Creo que continuamos con nuestra sesión, doctor Benítez. Colega María Eugenia, profesor, decano del Colegio de Contadores de Cajamarca y presidente de la Junta de Decanos. Si me permiten, por favor, unas palabras en relación a esto. Justamente, gracias por su tiempo y a todos los de sala. Soy Mari Sánchez Linares, del Colegio de Contadores, una integrante más, una contadora más del Colegio de Contadores de Cajamarca. Y hemos participado tanto de este curso como del curso de alta especialización de peritaje del grupo Alema. Y como una persona responsable que ustedes me conocen, y no soy ninguna persona que me gusta el problema, sino sí me gusta tomar acción a las cosas que veo que tenemos que enfrentarlas, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo veía que en los otros años, antes del ejercicio de Aparicio también, la Junta de Decanos, lamentablemente, desde que ya terminó su gestión el doctor Chumán, ha venido siendo una institución muy pasiva y nuestro gremio de contadores prácticamente está siendo rezagado y eso es lo que lamentamos como contadores, ¿no? Saludo la proactividad de nuestro decano del Colegio de Contadores, ahora presidente de la Junta de Decanos, que ya están haciendo algo por nuestra profesión. Esa era el temor que teníamos nosotros, que no se pronuncien, que no haya un estudio adecuado para que haya pues una verdadera defensa de nuestra profesión. Y ahora entiendo, confío y sé que van a ir hasta las últimas consecuencias, hasta en el Congreso si es posible, para que este tipo de leyes, que si bien es cierto, lo disfrazan inicialmente con una, que les digo, delimitación de sus funciones de los administradores, pero por ahí ingresan ya una pastillita donde ya lo camuflan muy suavemente la inmersión a nuestra carrera, a la especialización de peritos, ¿no? Entonces están transgrediendo derechos, están transgrediendo formación, que no es nada fácil. Y bueno, solamente eso para decirles que sí, yo iba a hacer un pronunciamiento, que teníamos 104 firmas ya listas para poder elevarlas, primero a nuestros colegios, como corresponde, ¿no? Solicitarles que hagan acción. Y luego, si ya no nos hacían caso en los colegios departamentales, subir pues directamente a la Junta de Decanos y luego ya a otras instancias. Pero viendo que ya se está tomando las acciones correspondientes y debidamente que corresponde, como es analizar y estar bien estudiado por parte de los asesores jurídicos, entonces nosotros esperamos pues y damos los votos para que realmente salga triunfante esta nueva acción que todos desde nuestros sitios, desde las bases, nosotros estamos apoyando para cualquier actividad que el Colegio de Contadores de Cajamarca, la Junta de Decanos, nos convoque. Muchas gracias por su atención.
Gracias, colega Mari. Justo para informar también, para complementar un poco, durante todos estos meses, desde enero, la Junta tiene varios pronunciamientos en materia tributaria. Inclusive hemos llegado ya hasta el Tribunal Fiscal con algunos pronunciamientos y casos que han venido ya desde el año pasado. Creo que ahora lo que está cambiando un poco es de que estamos tratando de darle un enfoque un poco más técnico. Somos profesionales, Junta de Decanos, Colegio de Contadores, departamentales, creo que somos profesionales bastante técnicos y tenemos pues colegas que de verdad nos están ayudando. En este caso, los comités técnicos nacionales vemos de que verdaderamente ahora están asumiendo el rol, porque teníamos la información de que anteriormente como que era una forma de repente de tener un currículum, de decir yo pertenezco al Comité Técnico Nacional de, no sé, de tributa, de tributación, de NIF, pero a veces la producción era casi nula. Pero ahora de verdad estamos muy contentos. La forma como se está trabajando a través de los comités técnicos nacionales, liderados por el colega también Jorge de Velasco, que es el presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, y de todos los presidentes de los comités técnicos nacionales en las diferentes pues, especialidades de la contabilidad. De verdad estamos muy contentos por el trabajo que están haciendo y sentimos pues no ese respaldo que de los verdaderos técnicos, de los verdaderos especialistas para defender a la profesión y sobre todo desarrollarnos, ¿no? De seguir desarrollándonos, seguir manteniéndonos precisamente a la vanguardia y al tanto de los nuevos cambios y también de lo que se nos viene en el futuro. Por eso es que felicito al colega Alexis, que, bueno, mañana como presidente él está enviando ese informe y esperamos también la misma reacción o el mismo cumplimiento del Comité Técnicos de Auditores. Esa es nuestra función y bueno, y estamos tratando ahí de convocar, de gestionar las cosas para que puedan pues hacerse. Ya tenemos un plan estratégico inclusive. Hace muchos años nos dicen que, bueno, por lo general hasta ahora yo tengo la información de que no ha habido nunca un plan estratégico en la Junta de Decanos y ahora tenemos un plan estratégico que también ha sido gracias al esfuerzo de todos los comités técnicos nacionales. Por eso yo me siento muy contento y también transmito a todos ustedes, colegas, de que nos sintamos pues respaldados por nuestros comités técnicos nacionales y como dijo la colega Mari, en cualquier problema recurramos a ellos. Si lo pueden hacer directamente no hay ningún problema y si no a través de la Junta y como le digo una vez más, la Junta tiene esa política, por lo menos en mi presidencia, de zapatero a tu zapato, ¿no? Y los especialistas deben de tocar siempre los temas que les corresponden a la especialidad. Una vez más, gracias a todos ustedes y bueno, sigamos creo con el diplomado y tengan muy buenas noches todos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, colega Rogelio. Y sí, ya para terminar con algunas palabras sobre este tema, agradecerle a usted y a los colegas organizadores porque han tenido a bien dar un espacio inicial a este diplomado de esta noche para comentar un tema que nos atañe a todos los colegas de la profesión contable, independientemente de que sean auditores o no, independientemente de que sean peritos o no. Somos contadores públicos, hemos pasado 5 años por la universidad siguiendo un currículo de estudio, siguiendo un perfil profesional, posteriormente siguiendo algunas especializaciones, sobre todo sobre la cual se está tocando, que es la auditoría y el peritaje. Y no se puede maquillar una ley disfrazada de funciones administrativas cuando ya la función de la auditoría
y del peritaje son administrativas, pero que tienen que necesaria y obligatoriamente culminar con la determinación del monto cuantitativo del perjuicio económico, y para eso es necesario determinar normas, no solamente normas administrativas, sino también considerar normas contables. Es así como usted bien lo dijo, el día de mañana yo ya me estoy pronunciando al respecto, y usted tiene toda la razón, es muy apresurado emitir un pronunciamiento. Todos quisiéramos pronunciarnos de manera inmediata, porque este tema nos toca a todos en la profesión contable, pero tenemos que ser bien mesurados en el tema y hacer una evaluación plena de todo el marco legal, del marco administrativo, del marco normativo contable, que conlleve a dar un pronunciamiento netamente técnico para poder salir adelante con la profesión contable, que siempre es primero en auditoría, siempre es primero en peritaje, y no hay ninguna otra profesión hasta el día de hoy que yo conozca que pueda haber desempeñado esta labor. Y una ley mañana no va a salir diciendo que los abogados pueden hacer peritajes de auditoría y peritajes netamente contables, ¿no? O sea, ninguna ley puede usurpar las funciones de una carrera profesional que ha pasado por un currículum de estudios de 5 años, ¿no? Yo, a mi punto de vista, pienso que esta ley está siendo, ha salido a la luz para salvaguardar a los informes de la Contraloría General de la República. No lo puedo asegurar, pero mi punto de vista es, por mi experiencia en el campo de la auditoría y del peritaje, ocurre que cuando un peritaje llega al Poder Judicial, y esto sí es parte del tema del diplomado, cuando un perito, por ejemplo, tiene que sustentar un peritaje en un juicio, ¿verdad? O un contador especialista en auditoría es invitado a un juicio anticorrupción como testigo para que explique un informe de auditoría, el Código Penal respecto de la especialidad es muy claro al señalar la idoneidad. Por ejemplo, si yo, Alexis Benítez, me presento a una audiencia de un juicio penal, lo primero que me preguntan los abogados, el juez, es ¿cuántos años de experiencia tengo como perito? ¿Cuántos peritajes contables he desempeñado en mi experiencia profesional? Es en este sentido que yo tengo como contador público todas las armas para poderme defender y acreditar la idoneidad, ¿verdad? Entonces, esta función está siendo ocupada en los órganos de control institucional. Ya no hay gran cantidad de contadores públicos como había antes. Ahora está llena de economistas, está llena de administradores, los OSIs están llenas de abogados. Entonces, cuando se invitan a los auditores, tenemos licenciados en administración, tenemos abogados, y son despedazados en las audiencias. Los abogados de los denunciados despedazan la presentación de un licenciado en administración porque carece de la idoneidad para poder acreditarse él como profesional de la administración, para poder exponer y sustentar adecuadamente un informe de auditoría. Situación que no ocurre con los auditores, porque el auditor sí puede acreditar su experiencia profesional en auditoría, pero como un auditor licenciado en administración no tiene esa capacidad de sustentar su idoneidad que el mismo Código Penal señala, entonces ahí le han arrojado un salvavidas mediante una ley en el Congreso de la República para tratar de maquillar esa función que cumplen algunos licenciados en administración, que no es culpa de ellos, sino que la Contraloría ha incorporado pues a su cuerpo de auditores no solamente ya contadores, sino economistas, abogados, licenciados en administración, para que desempeñen muchas veces labores que son de competencia netamente del contador público. Entonces, en salvaguarda de ellos, emiten esta norma legal y que resulta ser pues bien jalada de los pelos, pero que está siendo ya evaluada para emitir un pronunciamiento. Bien, entonces, cerrando este tema,
pasamos al tema de presentación para continuar con este diplomado y continuar con la especialidad que estamos buscando para certificarnos como peritos contables que nos trae este curso de especialización. Es en este sentido que les presento el tema para esta noche denominado el perjuicio económico en las contrataciones del Estado. Y bien, ¿por qué la relación del peritaje contable en la determinación del perjuicio económico en las contrataciones del Estado? Bien, resulta que hoy en día la mayor cantidad de peritajes contables determinan como conclusión el monto cuantitativo del perjuicio económico. Pero el perjuicio económico que se desprende ¿de qué? Se desprende precisamente de la ley o del reglamento de contrataciones del Estado. Las contrataciones públicas hoy en día están dándole bastante trabajo a los auditores y a los peritos. Entonces, sobre todo los peritos que se desempeñan en el campo penal, vemos que el 90% de nuestros peritajes se deben a un caso en investigación de la Fiscalía Anticorrupción por contravenir precisamente la ley de contrataciones del Estado. Entonces, es necesario que sepamos cómo es que se transgrede la ley de contrataciones del Estado y que finalmente conlleva a la determinación del perjuicio económico. Bien, seguramente que hay algunos colegas que sé que desean participar sobre el tema de la nueva ley que otorga funciones a los licenciados en Administración, en Auditoría y Peritaje, pero seguramente los colegas organizadores les darán unos minutos finales antes de las 9 de la noche para poder emitir algunas otras opiniones, ¿no? Entonces, continuando con este tema, tenemos un escenario, según el abogado José Ugaz, expresidente de la Junta de Transparencia Internacional, que luchan contra la corrupción global, señala que en el Perú se pierde cada año más de 12.600 millones de soles por la corrupción. Observen qué cantidad de presupuesto se lleva la corrupción cada año. ¿Cuántos colegios, cuántas instituciones educativas, cuántos hospitales, cuántas comisarías se podrían construir con el dinero que se lleva la corrupción? ¿Cuántos puentes, cuántas carreteras, cuántos problemas de agua y desagüe, saneamiento se podrían solucionar con 12.600 millones de soles que se lleva la corrupción? Por eso es que hay tanto trabajo en la Contraloría, pues. Por eso es que hay tanto trabajo en las fiscalías anticorrupción, en las fiscalías de lavado de activos, porque lamentablemente la ley de contrataciones del Estado es muy deficiente, y eso tenemos que decirlo. La ley de contrataciones del Estado es muy deficiente, tan deficiente que todos los días tienen que estar emitiendo pronunciamientos, todos los días tienen que estar emitiendo opiniones el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. ¿Y por qué emite opiniones todos los días sobre diferentes artículos de la ley y del reglamento de contratación del Estado? ¿Tiene que emitir opiniones diariamente si es que la ley y el reglamento fueran perfectos? Obviamente que no. Todos los días emite opiniones y pronunciamientos sobre su marco legal de contrataciones porque esta es seriamente deficiente. Ya está hoy en día en proyecto la nueva ley de contrataciones referidas al sistema de abastecimiento del Estado, precisamente porque la misma titular del Ministerio de Economía se vio inmiscuida al haber contravenido la ley de contrataciones del Estado, uno de sus familiares, quien era o quien es su padre, ¿no? Precisamente su padre contraviene la ley de contrataciones del Estado. Entonces, recién cuando la ministra de Economía contraviene la ley de contrataciones del Estado, ahora sí hay que modificarla, pero antes no la querían modificar. Ahora sí es deficiente, antes no era deficiente, ¿verdad? Es decir, cuando robaban otros,
ahí no era deficiente, pero ahora como ya la familia está involucrada, está contraviniendo la ley de contrataciones del Estado, ahora sí hay que modificarla. Pero la modificamos porque la noticia se hizo pública, ¿verdad? Porque si no se hacía pública, entonces no modificaban nada. Y lamentablemente estamos pasando hoy en día por un desequilibrio del Estado entre los poderes ejecutivos y el poder legislativo por los grandes hechos de corrupción que se están observando día a día a nivel congresal y a nivel presidencial. Situación lamentable que parece que no va a terminar muy bien porque cada día aparece un nuevo testigo protegido para emitir sus declaraciones. Y bien, la Defensoría del Pueblo señaló que el año pasado el costo de la corrupción en el Perú significa cerca del 10% del presupuesto público anual. Entonces, también la Defensoría se ha pronunciado sobre la corrupción en nuestro país. 10% del presupuesto público anual, o sea, más o menos el porcentaje de la comisión que algunos funcionarios, que algunos servidores públicos son las que solicitan para otorgar ciertos bienes, servicios, obras o consultorías, ¿no? Entonces, ahí es como se ha determinado ese 10%. Se tiene conocimiento que en las contrataciones estatales en nuestro país se han establecido diversas prácticas institucionalizadas de corrupción. O sea, solamente falta que salga una ley que diga, bueno, sí, el 10% tienen que dejarlo a los servidores y funcionarios públicos, ¿verdad? Solamente falta que haya una norma escrita, que haya una directiva, porque en la práctica es lamentable que esto ocurre de manera muy frecuente. Estimándose que representan aproximadamente el 10% del monto total de las contrataciones valoradas para el presente año, ¿no? En más de 50.000 millones de soles. Esto significaría una desviación de fondos del Estado hacia manos de terceros en el orden de 5.000 millones de soles anuales. Bien, ¿cómo definimos entonces la corrupción según la Real Academia de la Lengua Española? Nos dice que la acción y efecto de corromper o de corromperse, ¿cierto? En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Corromper, que significa alterar y trocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar o podrir algo, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, ¿no? La definición de corrupción, para llamarla como su nombre tal lo indica y lo señala la RAE. ¿Y cuáles son los principales delitos de corrupción que nos llevan los peritajes contables en el campo penal? En el campo penal hay muchos delitos, pero aquí tenemos un listado de aquellos que corresponden a los delitos de corrupción. Tenemos el delito de peculado doloso, culposo o de uso. El peculado, cuando hablamos de que se apropian de un bien de la entidad. Te llevas una computadora, te llevas una laptop a tu casa. Te estás apropiando de un bien de la institución. Te apropias de dinero, te apropias de planillas fantasmas. Esos son los casos más comunes cuando hablamos de peculado, las famosas planillas fantasmas en el sector público. Se apropian del dinero de caja, se apropian de los bienes de la entidad. Hechos más comunes en los delitos de peculado. Los delitos de colusión simple y agravada, que son aquellos delitos donde existe una concertación entre funcionarios o servidores públicos, ¿ya? Entonces, donde estos funcionarios o servidores concertan con el proveedor o contratista para de esta manera llevar a cabo la defraudación al Estado. Entonces, estos delitos de colusión son necesarios la prueba pericial,
Resulta que aquí el fiscal anticorrupción solicita la prueba pericial casi siempre. Es casi seguro que si hay una denuncia de colusión, se debe estar solicitando una pericia contable, porque seguramente se dirigió un proceso de contrataciones en el marco de la ley de contrataciones del Estado. Y es probable que, por ejemplo, los servidores públicos dirijan los procedimientos de selección para que resulte ganador un determinado contratista. Ahí es cuando están previamente concertando y se configura el delito de colusión, que puede ser simple o agravado. El delito, muy conocido por los contadores públicos, como por ejemplo la malversación de fondos. La malversación de fondos, que tiene dos características primordiales y que el perito contable debe tener mucho cuidado para poder con su informe ser un apoyo a la justicia, porque si no hay una buena coordinación y si no hay una buena calificación del delito de malversación de fondos, se puede terminar cayendo el caso. Es un caso muy técnico determinar el delito de malversación de fondos y es obligatorio, a mi punto de vista es obligatorio un peritaje contable para poder determinar y calificar el delito de malversación de fondos, que como les decía, tiene dos características fundamentales, que para que se pueda calificar el delito de malversación de fondos, el perito contable debe pronunciarse en su informe señalando dos puntos. El primer punto, logra demostrar el perito contable de que se han modificado las metas presupuestarias, que se llevaron el presupuesto de una meta a otra meta. Entonces está malversando porque los fondos estaban destinados para un fin y terminaron en otra finalidad. Entonces, ese es un punto, pero solamente es uno y no es suficiente para poder calificar el delito de malversación de fondos. Si eso sería lo único que hiciera el perito, entonces es casi seguro que el caso se va a caer. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto que el fiscal anticorrupción deberá demostrar en los tribunales es que al haber transferido los fondos, al haber modificado las metas, se ha perjudicado algún servicio a la comunidad, se ha perjudicado un servicio al ciudadano, que la entidad pública, al haber hecho esta modificación, perjudicó los servicios que esta entidad otorga. Porque, ojo, no necesariamente la modificación presupuestaria de una meta a otra termina en perjudicar el servicio que otorga la entidad pública. Si es que no perjudica el servicio, a pesar de que se modifica el presupuesto, entonces no hay delito, y eso ya hay mucha jurisprudencia al respecto. No perjudicar el servicio, a pesar de que modificaste el presupuesto, que no estaba destinado para esa finalidad, no califica como delito de malversación de fondos. Se tiene que demostrar de que se perjudicó el servicio en la institución, y la suma de ambos puntos, de que se perjudicó el servicio y de que se modificaron los presupuestos, entonces recién ahí, a la suma de ambos, podemos decir de que existe el delito de malversación de fondos. Bien sustentado, seguramente que el fiscal anticorrupción va a tener mucho éxito al respecto. Otro delito de corrupción y que no necesariamente conlleva a la determinación de un perjuicio económico a través de un peritaje contable es el delito de cohecho activo, que podría ser que, por ejemplo, le pagan a un policía, ¿no? Le pagan a un policía una cantidad de dinero, estás cometiendo el delito de cohecho, pero eso no significa de que vas a tener que realizar un peritaje contable para eso, ¿no? Entonces no es un caso donde comúnmente exista una prueba pericial. Podría haber, pero no es un caso común. El delito de concusión también es un delito de corrupción, pero es muy difícil,
que se lleva a cabo una pericia contable en este delito de corrupción denominado concusión, donde, por ejemplo, un alcalde le promete una obra a un proveedor y a través de la cual, de dicha promesa, le solicita una cantidad de dinero. Entonces, prometer un servicio o un bien público, entonces estaría calificando para el delito de concusión. El cohecho pasivo, también poniendo el caso cuando se le paga a un policía de forma similar que no necesita de una pericia contable. La negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Algunas veces aquí sí se necesita de la prueba pericial, quizás para descartar algún perjuicio económico al Estado. Pero ¿qué significa la negociación incompatible? La negociación incompatible significa interesarse por un contrato, interesarse por alguna contratación pública. Y ese interés conlleva a beneficiar al funcionario, al servidor o a un tercero. Entonces, si yo sé que para este caso no debo aplicar el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado y lo termino aplicando cuando la ley lo prohibía, entonces estoy cometiendo el delito de negociación incompatible. O de repente tengo que comprar, no sé, tengo que comprar de forma regular y termino comprando por emergencia, cuando no corresponde comprar por emergencia, exonerando del procedimiento de contratación. Entonces, me estoy interesando para que se ejecute una contratación y obviamente una contratación fraudulenta que va a beneficiar a un contratista. Entonces, el interés por esta contratación se denomina el delito de negociación incompatible. Bien, si desean hacer algunas preguntas, pueden utilizar el chat para que vayan formulando algunas preguntas. No sé si lo activan porque veo que está inhabilitado, para hacer una pausa en algunos minutos y poder colaborar con alguna de sus interrogantes a todos los participantes de este diplomado, sobre todo en el tema de esta noche referido a los delitos de corrupción en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. El tráfico de influencias. También hemos escuchado muchas veces el tráfico de influencias, ¿no? Que buscan a sus amigos que trabajan en el sector público para poder beneficiarse del Estado, ¿no? Ahí también es muy difícil que se logre solicitar un peritaje contable en estos casos. El cobro indebido, ¿no? Se han presentado algunos casos de cobro indebido en algunas municipalidades. En mi experiencia profesional, por ejemplo, había una tesorera que cobraba el autovalú y cuando cobraba el autovalú percibía el dinero en tesorería, pero no lo ingresaba al sistema y emitía un comprobante de pago falso o fraudulento que ella lo mandaba a hacer. Entonces, yo como contribuyente iba a pagar mis impuestos a la municipalidad, me daban mi comprobante y salía muy contento porque había cumplido con mi deber ciudadano de haber pagado mis impuestos. Sin embargo, esta tesorera llegó a una municipalidad X, nunca ingresaba los fondos al sistema de recaudación municipal, sino que ella se estaba apropiando del dinero. Entonces, esta persona estaba realizando un cobro indebido porque ya había ingresado el dinero a la municipalidad. También en esos casos de cobro indebido generalmente se solicitan pericias contables. El enriquecimiento ilícito, muchas veces relacionado al lavado de dinero, donde necesariamente para este tipo de delitos se necesita o se requiere de un peritaje contable. Es necesario obtener información, obtener pruebas con respecto al levantamiento del secreto tributario, al levantamiento del secreto bancario, al levantamiento
de la información que obra en los registros públicos, al secreto bursátil, por ejemplo, también. Es decir, obtener información de toda la documentación necesaria para poder determinar si es que existe un desbalance patrimonial, porque no puede haber un desbalance patrimonial de una persona, de una empresa o de un grupo de personas. Entonces es necesario una pericia contable que resulta ser fundamental e imprescindible. La prueba pericial para poder afrontar un juicio de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. El patrocinio ilegal, bueno, pues algún servidor del poder Judicial que está prohibido de desempeñar funciones como abogado litigante y sin embargo está prestando servicios de asesoría legal. El abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, ¿no? Es una situación también abusivamente por parte de algunos funcionarios y servidores que desempeñan o que desarrollan este tipo de delitos. Así también tenemos el nombramiento o aceptación ilegal del cargo, cuando el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, el manual de operaciones ha determinado un perfil profesional para ocupar determinado cargo y de pronto es ocupado por una persona que no cumple con ese perfil y sin embargo lo nombras en el puesto, estás cometiendo un delito. Y si tú, sabiendo que no cumples con los requisitos, aceptas el cargo, estás cometiendo también, al haber aceptado, un delito. Un delito de corrupción, pero que no conlleva necesariamente tampoco a la solicitud de un informe pericial. Bien. Tenemos, por ejemplo, en el delito de colusión. ¿Qué sucede si el director regional de salud, quien preside el comité de selección para la contratación de una empresa que brinde servicios de impresión para un hospital regional, entrega la buena pro del proceso de selección a la imprenta La Idéntica, EIRL, previo acuerdo entre él y el representante legal de la empresa? Este, por ejemplo, es un delito de corrupción, ¿no? Entonces, esta situación lamentablemente es muy común. El Perú está deteriorado moralmente, los valores, ya muy poco se respetan los valores en nuestro país. Personas que quieren llegar a ser alcaldes, gobernadores regionales y prometen de todo y dicen luchar contra la corrupción y cuando ocupan el puesto de elección popular terminan siendo los más corruptos de la historia y el que le sigue es más corrupto que el anterior y el que sigue después es más corrupto que el que lo antecedió. O sea, es una cadena y lo peor es que es una cadena que va incrementándose. O sea, si el número 1 robó 5, el número 2 quiere robar 10, el número 3 quiere robar 15, el número 4 quiere robar 20, es decir, van pasando alcaldes por una municipalidad y cada uno quiere ser más millonario que el anterior, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto determina el delito de colusión que concluye con la determinación de un informe pericial que no logra más que demostrar que efectivamente se ha cometido perjuicio económico en una entidad X, ¿no? Entonces, es una situación que es uno de los delitos más comunes. Lamentablemente, uno de los delitos más comunes es el delito de colusión, seguido por el delito de peculado y el delito de negociación incompatible. Los delitos más comunes en nuestro país actualmente, por la estadística proporcionada por las Fiscalías Anticorrupción, son efectivamente estos, ¿verdad?
el aprovechamiento indebido, o también denominado como la negociación incompatible, quizás, ¿no? Entonces, este delito, el integrante del comité especial encargado de una licitación pública, por ejemplo, muestra su interés. Cuando observemos ese término interés, indefectiblemente nos estamos encontrando ante el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido. En la etapa de calificación muestra su interés y evaluación de propuestas por favorecer la candidatura de un postor amigo suyo en el puntaje de su propuesta técnica, de tal forma que le permita acceder a la fase de evaluación de su propuesta económica y una vez en ella evidencia su interés para que la buena pro sea otorgada a favor de su amigo. Entonces ahí tenemos una forma de poder calificar mediante este ejemplo el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Pero muchos se preguntarán, ¿y por qué, no? ¿Por qué tantos delitos en las contrataciones públicas? Bueno, pues hay gran cantidad de presupuesto para poderse apropiar en las contrataciones públicas. Por ahí llega casi todo el dinero o la gran proporción del dinero del Estado. Más del 80% del presupuesto del Estado está en las contrataciones públicas. El otro 20% está por ahí en planillas, donde también hay delitos de corrupción. Pero en fin, ahora que llamamos a la ley de contrataciones del Estado, pues vemos de que no es la única y tenemos todo un marco normativo de contrataciones públicas disperso. El decreto legislativo 1444, la ley 3022.5, el decreto legislativo 1341, el reglamento del decreto supremo 350, 2015, el decreto supremo 056, directivas, opiniones, pronunciamientos, resoluciones del Tribunal de las Contrataciones del Estado, normas especiales como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, otra norma de contrataciones para los Juegos Panamericanos, otra norma de contrataciones para las concesiones, normas para las asociaciones públicas privadas, para las obras por impuestos, Petroperú con otra norma de contratación, las cajas municipales con otra, el programa de vaso de leche, la complementación alimentaria, Caliwarma con otro, norma de contratación diferente a la ley de contrataciones del Estado, entre otras. Entonces, podemos observar que existe una gran diversidad de normas para contrataciones. No existe una norma estandarizada para todos los sectores. A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, hecha la ley, hecha la trampa. Es así como ocurren estos delitos de corrupción, por esta diversidad del marco normativo que se presenta en las contrataciones públicas. Debemos observar también, para poder desarrollar un peritaje contable, debemos tener perfectamente clara cuáles son las fases de la contratación pública. Entonces, en las contrataciones públicas tenemos tres fases: los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Hoy en día se ha eliminado una de las fases por el efecto de la emergencia sanitaria, a lo cual ha conllevado el COVID-19. Y se ha eliminado la segunda fase, que es la de procedimiento de selección. ¿Qué significa? Que hoy en día, por el COVID-19, solamente se están ejecutando dos fases en la contratación pública, que son los actos preparatorios y la ejecución del contrato. ¿Será posible que si a un funcionario que de por sí
ya se viene dedicando a la corrupción, refiriéndome a funcionarios y servidores específicos en algunas entidades públicas, no a todos, pero si ya estas personas se dedican a la corrupción, le eliminas una fase que es la de procedimiento de selección, ¿qué estás ocasionando con ello? Estás ocasionando de que este servidor público o funcionario pueda dirigir de forma directa una contratación pública y por lo tanto le otorga un bien, un servicio, una consultoría o una obra a un amigo, ¿verdad? A un allegado, a un aportante, que seguramente no va a tener la mínima experiencia para poder desempeñar esa obra, ese bien, ese servicio o esa consultoría. Entonces, es muy preocupante el tema de las contrataciones públicas hoy en día porque si ya de por sí existe mucha corrupción en las contrataciones públicas, vamos todavía peor a darle la facultad de poder seleccionar de manera directa a los contratistas que no cumplen con los requisitos, a los contratistas que buscan a empresas sin experiencia porque son sus amigos y porque seguramente pues que les van a pagar una comisión, ¿verdad? Entonces, esas son las fases de la contratación, menos una, que es la 2, hoy en día en tiempos de COVID-19. Bien, para responder algunas preguntas que están realizando, hay una pregunta del colega Rubén que nos dice: ¿la dispersión de normas puede afectar el resultado del peritaje, no obstante su objetividad? No, yo no iba exactamente a ese punto. Yo iba a que la dispersión de normas conlleva a que haya serie de deficiencias en su aplicación y hace más susceptible la corrupción en las entidades del Estado. Obviamente que cuando eso llega al campo penal, el perito contable, al momento de hacer su examen pericial, buscará la norma aplicable para el sector en el cual ocurrieron los hechos de corrupción. Además, el perito contable va a ubicar la norma de contrataciones del año en el cual ocurrieron, porque hay varias leyes de contrataciones que han venido variando en el transcurso del tiempo. Entonces, el perito contable deberá ubicar la norma aplicable para el año en el cual ocurrieron los hechos. Entonces, es objetivo el peritaje porque va a señalar la norma, va a señalar el periodo en el cual ocurrió. Obviamente que si el perito contable se equivoca y determina una norma de un año que no corresponde, ese peritaje lo van a despedazar en una audiencia judicial. Seguramente que el perito de parte lo va a observar y lo va a desbaratar en una audiencia pública. Otra pregunta, bien. El colega Carlos nos dice, ¿el delito de colusión es el más difícil de probar? Bueno, yo diría que sí es difícil, pero no es el más difícil. Bueno, está entre los más difíciles está el delito de colusión y el delito de malversación de fondos. El delito más fácil de probar es, por ejemplo, el de peculado. El de peculado sí es más fácil de probar. Me refiero en cuanto a la pericia contable. Más difícil de probar para el perito contable. Así como el delito de colusión, si examinamos adecuadamente la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, si examinamos adecuadamente la documentación administrativa del procedimiento de selección seguido en las 3 etapas, en los actos preparatorios donde se desarrolló el estudio de mercado. El perito contable debe meterse al estudio de mercado.
y verificar que los actos preparatorios no estuvieron dirigidos a beneficiar con el valor económico a un determinado postor. Es ahí donde se determinan también las especificaciones técnicas y el perito contable debe inmiscuirse en verificar que estas especificaciones técnicas no estén beneficiando exclusivamente a un determinado postor. Es así como también en el delito de colusión hay que revisar todo el procedimiento de selección para asegurarnos de que el comité haya evaluado adecuadamente tanto la propuesta técnica como la propuesta económico de todos los postores y que no se haya dejado de lado, que comúnmente ocurre, que dejan de lado a algún postor que está ganando para darle pase a un postor amigo con el cual previamente ya concertaron para que éste, a pesar de que no cumple los requisitos en el procedimiento de selección, los termina cumpliendo. Y en la tercera etapa de la ejecución contractual, verificar de que el contrato efectivamente ha sido formulado de acuerdo a lo señalado en las bases, porque también muchas veces observamos en los peritajes de que ocurre que las bases establecen un formato estándar del contrato y cuando se firma el contrato modifican la proforma preestablecida en las bases del contrato. Ahí es cuando también se comete el delito de colusión. Bien, entonces continuamos. En los actos preparatorios, el perito contable debe observar y revisar las actuaciones preparatorias durante un proceso de contratación, porque resulta que es aquí donde se determina si es que la necesidad realmente existe. Quizás es una necesidad fantasma, es una necesidad maquillada. El perito contable puede emitir un pronunciamiento y señalando si realmente era necesario el bien o el servicio. Entonces, porque ya sabemos pues, que hay bienes, servicios, obras quizás que no eran necesarias y lo sacaron simplemente para favorecer a un amigo y que obviamente les otorgue la comisión correspondiente. La elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia o requerimientos técnicos mínimos, requisitos de calificación que deben, que muchas veces tienen candados para beneficiar con especificaciones técnicas muy específicas que solamente las puede cumplir un postor. Y al haber hecho ese candado, entonces ese va a ser el único postor que las cumple y como consecuencia solamente un postor va a resultar ganador. Entonces, el perito tiene que ser un observador de estas especificaciones técnicas o términos de referencia para poder observar si es que éstas están favoreciendo a un determinado postor, limitando así la pluralidad de postores, abrir el mercado a la libre competencia para que hayan mayor cantidad de postores y no por el contrario limitar la participación de postores. Porque, ¿qué pasa si yo limito la participación de los postores? Puede ocurrir que finalmente tenga un producto de mala calidad. Puede ocurrir de que el postor resulte ofreciendo un precio por encima del valor referencial, porque como sabe que es el único, entonces va a sobrevalorar su producto. Entonces, el perito debe ser bien minucioso en observar estos actos preparatorios. El estudio de mercado, los presupuestos que se señalan en el estudio de mercado, por lo general están sobrevalorados, sobredimensionados. El perito contable debe observar en la ley de contrataciones los actos preparatorios para poder determinar de que efectivamente se hizo un estudio de mercado de forma objetiva y que este estudio de mercado no estuvo simplemente solicitando los precios a 1, 2 o a 3 amigos,
sino que lanzaron un estudio de mercado a toda una base de datos de 500 participantes a nivel nacional. Yo pues, ¿qué hago solicitándole 3 cotizaciones a mis amigos cuando puedo hacer un estudio de mercado público donde puedo tener 500 cotizaciones? Y es así como se hace de forma transparente. Voy a tener cotizaciones de todo lugar, de toda calidad, de diferentes precios, y voy a poder ubicar el mejor precio para mi estudio de mercado y así no obtener presupuestos sobrevalorados. El perito contable debe ser minucioso en verificar el estudio de mercado correspondiente. La designación del comité de selección. La designación del comité de selección que busca beneficiar a un determinado postor, que la ley de contrataciones especifica claramente quiénes son o quiénes deben ser los integrantes del comité de selección. Por lo tanto, yo no puedo designar a dedo a la persona que se me venga en gana como miembro integrante del comité de selección, sino que debo tener mucho cuidado en cumplir con la ley de contrataciones respecto de este procedimiento. Si es que no se designa al comité de selección competente de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y paso por alto la ley de contrataciones del Estado, existe la gran probabilidad de que se esté cometiendo el delito de negociación incompatible. La elaboración de bases del procedimiento de selección, otro hecho dentro de los actos preparatorios donde se cometen delitos de corrupción, donde en las bases también se ponen candados, donde las bases van dirigidas a determinados postores. Entonces, estos son los actos preparatorios enmarcados en la Ley de Contrataciones del Estado, y que el perito contable debe tener pleno conocimiento. Hoy en día un perito contable que no maneje la ley de contrataciones del Estado para actos de corrupción, es muy probable que no logre evidenciar hechos como los que estamos manifestando. Bien, voy a verificar algunas otras preguntas que están formulando por el chat. Bien, dice, por ejemplo, ¿cómo determinas la sobrevaloración en las contrataciones de bienes o servicios? ¿Cuál es el criterio establecido en más del 5%, 10%, 20% respecto al valor de mercado? Efectivamente, no hay un porcentaje específico que haya emitido ninguna ley o norma al respecto para referirnos a qué caso específico se está cometiendo un delito para determinar una sobrevaloración en las contrataciones del mercado. Pero precisamente sabemos, porque así lo dicen los pronunciamientos o opiniones del OCE, que nos señalan que para poder obtener el valor de mercado se deben ubicar diferentes fuentes. Por ejemplo, se puede hacer investigaciones en el portal o en la plataforma del SEACE, y en el SEACE podemos evidenciar en las compras con las mismas características que se vienen realizando por otras entidades a nivel nacional y cuál es el precio que éstas vienen realizando. Podemos realizar cotizaciones a diferentes proveedores en el mercado, haciendo una búsqueda a toda nuestra base de datos de proveedores sin buscar proveedores específicos. Si yo tengo una base de proveedores, una base de datos de 500 proveedores, lanzo un pedido de cotización a los 500 proveedores y voy a tener valores promedios, voy a tener valores mínimos y valores máximos. Entonces, dentro de ese margen de promedio, de mínimo y de máximo,
yo puedo determinar si es que el valor está siendo superado por el valor máximo para poder determinar significativamente si es que hay una sobrevaloración. No nos olvidemos también del principio contable denominado importancia relativa, ¿verdad? Este principio contable de importancia relativa nos debe llevar a poder examinar la información numérica que nos haga llegar a una conclusión si es que hay un valor por encima del mercado que es realmente significativo para ser considerado en el examen pericial. Pero si observamos una sobrevaloración que no es significativa respecto al valor de mercado, entonces ahí debemos, como profesionales de la contabilidad, no como licenciados en administración, sino como expertos, contadores públicos de la auditoría y del peritaje, en saber determinar el grado de sobrevaloración que se podría estar desarrollando en el mercado. Así también el colega Carlos nos dice, en el delito de negociación incompatible, en todos los casos es necesario una pericia contable. Efectivamente, colega Carlos, no es necesario en los delitos de negociación incompatible la prueba pericial. Ojo, el delito de negociación incompatible, el fiscal busca determinar que los servidores públicos se interesaron en un contrato, se interesaron en pasar por alto las normas, la base legal para poder beneficiarse de un contrato. Entonces, no debería ser necesaria la prueba pericial para todos los casos de negociación incompatible, porque debería ser más que todo un examen del fiscal, del incumplimiento de la norma legal para beneficiarse de una contratación. Entonces no debería ser ni siquiera necesaria la prueba pericial. Sin embargo, la mayoría de las veces observamos que los fiscales solicitan la prueba pericial y resulta que en muchas ocasiones el perito contable termina pronunciándose sobre los aspectos que contravinieron la ley y no se pronuncian sobre el monto del perjuicio económico porque probablemente no hubo perjuicio económico, sino que hubo un perjuicio legal. Entonces, el perito contable algunas veces termina emitiendo un informe contable sobre la contravención a la ley, pero no es una función que le debería corresponder al perito contable, a pesar de que podría tener pleno conocimiento de la ley de contrataciones. La determinación de contravenir una norma debería ser una función exclusiva del fiscal. Pero lamentablemente, muchos fiscales anticorrupción no conocen y no manejan la ley de contrataciones del Estado. Y como el perito contable sí la maneja, entonces terminan pidiendo una prueba pericial para el delito de negociación incompatible, llevando así a que el perito se pronuncie sobre haber una contravención a la ley de contrataciones públicas. Bien. ¿Hay otra pregunta? Sí, efectivamente, como lo pregunta una colega, se puede contratar expertos independientes para reemplazar al comité de selección inicialmente formado por personal de planta de una unidad ejecutora. Sí, ya el OCE se ha pronunciado al respecto y ha informado de que efectivamente sí se pueden contratar expertos independientes siempre y cuando cumplan el perfil de acuerdo al tipo de producto o bienes que se quieran contratar, ¿no? Si no cumple ese perfil, entonces tampoco podría ser válida dicha contratación. Bien, entonces continúo, luego vamos a seguir verificando las preguntas. En los procedimientos de selección que los peritos contables en los delitos de corrupción deben tener en cuenta, tenemos por ejemplo en la etapa de la convocatoria. En la convocatoria
Bueno, hoy en día es electrónico, ¿no? Pero antes la convocatoria, el registro de participantes era manual, era presencial y contrataban delincuentes para que no permitan que los postores se acerquen a la institución pública a comprar las bases, por ejemplo. Situación que ya estaba superando todas las reglas permitidas para participar en un procedimiento de selección. Y bueno, ahora que se desarrolla de forma electrónica, se puede haber superado en parte o en algo estas etapas. La absolución de consultas y observaciones a las bases. Ese es un procedimiento enmarcado en las contrataciones públicas que permite hacer consultas y observaciones. ¿Y qué ocurre? Resulta que el comité de selección recibe una observación a las bases y puede ser una observación válida que debería conllevar a que las bases administrativas se modifiquen y se conviertan en las bases integradas. Sin embargo, el comité de selección algunas veces pasa por alto estas observaciones y no las incluye en las bases integradas, trayendo como consecuencia que se estén interesando en esta contratación y obviamente conllevando al delito de negociación incompatible. La presentación de ofertas, que muchas veces se ponen de acuerdo con los postores para dirigir una oferta, para manejar los precios. Cuando ya saben de que no va a haber ningún otro postor, el 100% se convierte en 110% con respecto al valor referencial, ¿no? Entonces, aquí también se pueden cometer delitos de sobrevaloración en esta etapa que pueden ser evidenciados por el perito contable. La evaluación y calificación de las ofertas. Muchos delitos de corrupción que se cometen en esta etapa de evaluación y calificación de ofertas. Es una etapa en la cual el comité de selección tiene que proceder a evaluar, tiene que proceder a calificar las ofertas técnicas y económicas. Y es aquí donde se dejan de lado ofertas realmente válidas, ofertas que están debidamente sustentadas de forma objetivas, pero que lamentablemente el comité de selección coludido deja pasar por alto y sacan de carrera a muchos postores que cumplían con los requisitos de calificación y para poderle otorgar la buena pro a sus postores preferidos. Y si es que no gana el postor preferido, ¿qué hacen? Declaran la nulidad de oficio, porque no ganó su postor, argumentando una serie de argucias para poder salir del proceso de selección y volver a convocar nuevamente hasta que gane su postor favorito. Entonces, el, el perito contable debe ser un gran conocedor experto de la ley de contrataciones del Estado, porque la infracción a la ley de contrataciones del Estado trae como consecuencia un perjuicio económico. Es por ese motivo que a mí me preocupa mucho cuando un fiscal o un juez en una audiencia dicen, no, el perito contable no puede hablar de leyes en la audiencia, solamente usted diga cómo hizo el cálculo, cómo llegó al monto, pero de leyes usted no hable, porque eso es competencia de los abogados. Y yo me pregunto, pero si el perito no habla de leyes, ¿cómo va a obtener el cálculo y en consecuencia el monto? ¿Cómo va a realizar el cálculo y como consecuencia el monto del perjuicio económico? Si no ha evaluado la aplicabilidad correcta de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿verdad? Es en ese sentido que no tiene ni pies y cabeza que algunos jueces y fiscales digan que el perito no puede hablar de leyes, pero si yo he determinado el perjuicio económico por la inaplicabilidad de las penalidades, ¿dónde dice cómo debo aplicar penalidades? Eso lo dice la ley de contrataciones del Estado.
La ley de contrataciones del Estado es la que nos señala cómo se deben aplicar correctamente las penalidades. Es por ese motivo que no habría forma de que el perito contable no hable de leyes en una audiencia judicial, porque necesita hablar de leyes para poder determinar de esa manera el perjuicio económico, ¿no? Es así como no estoy de acuerdo con esa razonabilidad. Bien, vamos con algunas preguntas. Bien, voy a verificar algunas preguntas. Nos dicen, en el concepto de perjuicio económico, ¿cómo debe aplicarse el concepto de materialidad? ¿Existen bases materiales determinadas por la pericia contable para calificar el delito? Bien, en esa pregunta lo que puedo decir es que el perito contable está prohibido de calificar el delito. El perito contable debe llegar a la determinación del perjuicio económico. No puede calificar el delito. Es en ese sentido como la materialidad está basado en la norma legal que se ha contravenido, y como consecuencia de esta contravención se procede a realizar el cálculo y a la determinación del monto del perjuicio económico. Es así como podría dar respuesta a esta pregunta. Bien, vamos a continuar. Luego vemos otras preguntas. Tenemos una herramienta en las contrataciones del Estado que es el SEACE. Y nos dice que es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. En el sistema electrónico de contrataciones del Estado se registran todos los documentos vinculados al proceso, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones, entre otros. Entonces, si nosotros queremos saber cómo se han ido llevando los procedimientos de selección en una entidad pública, podemos verificar la información que se encuentra transparentada en el portal del sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Entonces, ahí se encuentra esta información, que es más para una información de consulta, pero no serviría como un medio probatorio o como un documento de prueba para ser examinado en una pericia contable. Bien, sino que la información que obra en el sistema SEACE debe ser solicitada por el fiscal a la entidad pública y de esta manera es trasladada al perito contable para que éste corresponda a su examen y determine si hubo o no perjuicio económico. La ejecución del contrato es la etapa de ejecución contractual.
Es así como tenemos en esta etapa la suscripción del contrato, las entregas y la conformidad de las ampliaciones, de adicionales, que son muy comunes en las obras, por ejemplo, las ampliaciones de plazo, el pago de adicionales, y que generalmente estos se prestan a la corrupción, porque es probablemente que no es una ampliación de plazo legal, pero para que no apliquen penalidades, entonces solicitan ampliaciones de plazo y estas son efectivamente otorgadas. Así también, de la misma manera, tenemos el pago de los adicionales. Y en el pago de estos adicionales, resulta que encuentran las constructoras o los contratistas impedimentos para poder continuar con la obra bajo diferentes causales técnicas que muchas veces no son verdaderas y que aquí en este caso el perito contable necesita de la pericia de ingeniería civil y es aquí en las pericias de ingeniería civil donde se determinarán si es que la ampliación de plazo o el adicional correspondía técnicamente, previamente a un estudio de ingeniería y luego se desprende del estudio de ingeniería para que pueda dar pase al perito contable a determinar si era viable o no la ampliación y probablemente determinar las penalidades por aplicaciones de plazo ilegítimas. Bien, así también tenemos pago por suspensión de la ejecución de la obra, de alguna tercera valorización, la aplicación de penalidades que explicaba, la resolución de contrato. Algunos servidores públicos resultan resolviendo contratos, ¿verdad? Cuando todavía la obra no ha terminado porque seguramente buscaban alguna comisión y resulta pues que ante el pago, el no pago de alguna comisión, pues le resuelven el contrato sin ningún sentido y al final esto termina en los tribunales, en arbitrajes, en denuncias penales, porque resuelven contrato de manera ilegal. Así como también, por ejemplo, resultan en los retrasos en los pagos. Hay un procedimiento que establece la Directiva de Tesorería para proceder a realizar los pagos en las obras, ¿verdad? Así como también en los bienes y servicios y consultorías. Sin embargo, en la oficina de tesorería de algunas entidades públicas los pagos se vuelven una eternidad, se retrasan infinitamente. ¿Y por qué? ¿O para qué se retrasan, no? O sea, ¿cuál es el sentido de buscar retrasarse con los pagos? Simplemente porque buscan, pues, beneficiarse con alguna comisión para pagar así un poco más a tiempo, ¿no? Bien, tenemos quiénes son los agentes que intervienen en las contrataciones del Estado. Tenemos tres agentes, como por ejemplo, en la entidad, los proveedores y otros organismos públicos o privados. Entonces, generalmente, entre la entidad y los proveedores es donde concertan para beneficiar al proveedor ante un contrato. Y este beneficio del proveedor es el que trae como consecuencia el delito de colusión, que el delito de colusión puede ser simple o puede ser agravado. Entonces, estos agentes es importante exponer quiénes son los agentes que intervienen en las contrataciones, porque aquí es donde se puede dilucidar quiénes participan específicamente, por ejemplo, en el delito de colusión. Bien, continúo con algunas preguntas para que no se me acumulen.
A ver, me preguntan, ¿cómo determinados perjuicios económicos en una colusión o negociación, sobre la base de qué? ¿Cómo determinamos que ese acuerdo ocasionó un perjuicio? O el hecho de señalar la existencia de un perjuicio económico no se estaría determinando responsabilidades, acción que no corresponde a los peritos. Efectivamente, la determinación de responsabilidades no corresponde a los peritos contables. Esa determinación de responsabilidades solamente le corresponden a los auditores en una auditoría de la Contraloría General de la República. Ellos pueden determinar responsabilidades porque es una responsabilidad administrativa. Y en el campo penal, el único que puede determinar responsabilidades es el, eh, el fiscal. El fiscal anticorrupción es el que determina quién ha cometido estas responsabilidades. El perito no lo hace. Entonces, eso está escrito en el Código Penal. Así literalmente lo dice, que el perito no puede determinar responsables. Bien, paso a otra pregunta. Dice, una entidad realizó un proceso por error de 200.000, cuando en realidad era de 100.000, y se adjudica a una empresa por el monto de 150.000. ¿Habría algún delito o qué sanción o qué sanciones recibe la entidad? Bueno, lo que pasa es que para poder responder esa pregunta necesito más hechos, necesito observar otros factores, otra documentación, ¿no? O sea, ¿por qué motivo dice simplemente que por error? Es, bueno, es muy subjetiva esa afirmación que por error se hizo por 200.000 cuando era 100.000, y de dónde sacaron ese presupuesto, ¿no? Un poco complicado poder emitir una opinión al respecto. Vamos a otra pregunta. Dice, si en las ampliaciones de plazo o adicionales de obra existe duda sobre su otorgamiento o se presume que hubo colusión, ya, si en las ampliaciones de plazo o adicionales de obra existe duda sobre su otorgamiento o se presume que hubo colusión, pero no existe pericia de ingeniería, pregunta, ¿se puede pedir una pericia contable para determinar un perjuicio a pesar de que no existe la pericia? Sí se puede, pero hay que tener todos los elementos probatorios. Si no hay pericia de ingeniería, el perito contable se va a pronunciar sobre hechos administrativos muy específicos, pero de ninguna manera se va a pronunciar sobre la ejecución en sí, propiamente de la obra, porque eso ya no es función del perito contable, esa es función del ingeniero civil como perito. Entonces, vale señalar que sí puede haber una pericia contable cuando no hay pericia de ingeniería, pero debemos tener mucho cuidado al momento de pronunciarnos como si fuéramos ingenieros, cuando en realidad pues no es nuestra función, ¿verdad? Bien, continuamos. La entidad está conformada por el titular del pliego, el directorio, el consejo, el área de presupuesto, el área usuaria, el área de contabilidad, el área de almacén, tesorería, el órgano encargado de las contrataciones, el comité de selección, entre otros. Pero lamentablemente las entidades hoy en día carecen de personal calificado, designan a personas que no cumplen el perfil,
designan a personas que no están certificados por el OCE cuando la ley exige que todo el personal que trabaja en los órganos de contrataciones estén debidamente certificados por el OCE. Los asesores, desanimar a los proveedores, ¿no? Es una situación que viene ocurriendo hace muchos años y hasta el día de hoy, ¿no? Hay otros organismos referidos, además del OCE, que todos los días emite pronunciamientos, dictámenes, supervisión, ¿verdad? ¿Habrá supervisión en el OCE? El OCE no tiene un plan de supervisión como por ejemplo la Contraloría tiene un plan anual de control. El OCE no tiene un plan anual de supervisión. Está a la deriva supervisando lo que se le pide o por alguna denuncia supervisa, pero no tiene. Sin embargo, se llama organismo supervisor de las contrataciones del Estado, pero no supervisa absolutamente nada. Entonces, tenemos diferentes organismos que realizan compras, como Perú Compras, el Tribunal de Contrataciones del Estado que se demora una eternidad, la Contraloría General de la República que termina haciendo la labor del OCE, lo que no hace el OCE lo termina haciendo la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas que está modificando permanentemente la ley de contrataciones del Estado, y entre otros organismos que están con sus ojos puestos en las contrataciones públicas. Existen acuerdos de sala plena emitidos en gran cantidad hoy en día referidos a las contrataciones del Estado y que pueden ser de nuestra observancia. Los regímenes especiales referidos a las concesiones, a las asociaciones públicas privadas, ¿verdad? A las subastas inversas, al acuerdo marco, a los Juegos Panamericanos, lo que dije al inicio, ¿verdad? Una serie de normas de contrataciones para diferentes procesos de contratación, para diferentes organismos públicos que no hacen más que buscar infringir la norma general de contrataciones. ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué para unos somos bien rígidos y para otras entidades públicas somos muy blandos? Entonces, algo está pasando en el sector público que no uniformiza las contrataciones públicas. Tenemos propuestas como la de establecer un marco legal uniforme y eficiente. Tenemos también como propuesta en las contrataciones públicas para evitar el perjuicio económico y caer en los delitos de corrupción, permanente capacitación de funcionarios y servidores, la selección y designación de funcionarios, servidores e integrantes de comités de selección, documentos estándar, documentos normativos, inteligencia de negocios utilizando la plataforma del SEAS, la supervisión y control adecuados, permanentes y oportunos para que exista una real supervisión por parte del OCE, la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional, entre otros. La verificación de información y documentos como son los de SUNAT, colegios profesionales, SUNAT, etc. La participación de las universidades y colegios profesionales. La participación de la sociedad civil en las contrataciones estatales, ¿verdad? Esas son las propuestas que deberían tener los órganos que participan de la sociedad civil para mejorar las contrataciones públicas, porque yo creo que todos ya estamos cansados de que sabemos de que en las contrataciones públicas día a día se cometen actos de corrupción y lamentablemente nos sentimos impotentes de no poder solucionar esta problemática de las contrataciones que día a día y año tras año se va llevando miles de millones de soles de las arcas del Estado. Muchas gracias. Estos últimos minutos que nos quedan, voy a revisar algunas preguntas
para de esta manera poder disipar algunas dudas que tienen ustedes participantes. A ver, voy a verificar algunas preguntas. Dice, si el proceso judicial está basado en un informe de auditoría de la Contraloría, ¿se necesita del informe pericial? Muy buena pregunta, y eso me permite esclarecer ese punto, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, los informes de la Contraloría son informes netamente administrativos. Sin embargo, los informes periciales son de uso penal. Es el medio probatorio aceptado por el Código Penal para que de esta manera pueda hacer uso de este informe pericial el fiscal anticorrupción y sustentarlo en juicio. Y de esta manera puede lograr éxito en su acusación. Pero si el fiscal anticorrupción llega a juicio sin el informe pericial y llega con el informe de Contraloría, entonces ahí sí tenemos un grave problema, porque lo más seguro es que los abogados van a terminar desbaratando ese informe de auditoría, desacreditándolo, porque el Código Penal nos dice que a pesar de que es una prueba preconstituida, el Código Penal también señala de que el informe de auditoría es una prueba extraprocesal. Sin embargo, el informe pericial sí es una prueba procesal. En este sentido, no puede ser utilizado como medio probatorio el informe de auditoría, pero sí el informe pericial. Entonces ya muchos casos se han caído en los juicios porque no hubo informe pericial y pensaron algunos fiscales que con el informe de Contraloría que decía de todo, podían lograr el éxito. Sin embargo, esto no fue así, ¿verdad? Veamos si hay alguna otra pregunta. A ver, si hubiera alguna pregunta. No, ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces, de ser así, yo doy por terminada mi participación, estando ya a 5 minutos de terminar. Doy pase a la colega para dar por finalizada mi participación de esta noche. Muchas gracias a todos los participantes. Ok, doctor. Buenas noches. Sí, me parece que ha quedado una pregunta pendiente, doctor, de Erika Aguatay. ¿La puede chequear, por favor? A ver, acá sí parece que acaba de llegar, dice, pericia institucional extraprocesal, cuando sirven para formular una denuncia penal. Para ello se incorpora el artículo 201A al Código Penal. Efectivamente, lo que dice la colega Erika es correcto. El artículo 201A del nuevo Código Procesal Penal habla o hace referencia a la pericia institucional extraprocesal. Pero, y este artículo está amarrado a una directiva de la Contraloría General de la República que señala que los informes de auditoría, siempre y cuando con autorización del fiscal, el informe de auditoría puede ser utilizado como una pericia institucional que reemplazaría a la pericia contable. Sin embargo, el mismo artículo 201A dice que sería una pericia institucional, pero tiene ese término extraprocesal. Entonces, ya no tiene sentido que un informe de auditoría se convierta en un peritaje contable, pero le ponen esa denominación de extraprocesal cuando sabemos que el peritaje contable es procesal. Entonces, tampoco serviría como medio probatorio por parte del fiscal ante un juicio anticorrupción. Entonces,
no le doy mucho valor yo a este artículo porque sigue siendo el informe de auditoría extraprocesal. Bien, eso es todo. Agradezco entonces, ya no hay más preguntas, agradezco a todos los participantes hasta esta hora, hasta el último minuto veo que están presentes y atentos a la disertación. Les agradezco a todos ustedes por su participación. Veo que la mayoría está resolviendo los foros, están atentos con las consultas y siempre muy activos en este diplomado que definitivamente les va a dar mucha información para poder obtener esta especialización y estoy seguro que va a ser un gran aporte para sus conocimientos y sobre todo para su desarrollo profesional. ¿Ya?